Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidas a la última sesión de este año del curso de Patología en Red 2021-2022. Como siempre, agradezco a Sandra y a Sofía que nos ayuda con todo lo de Fundié. Agradezco a Gador, que siempre ha sponsoreado este curso y lo seguirá haciendo, como verán en un minuto. Y a Telemedicina del Cruce. Hoy me acompaña Dayana y realmente los de Telemedicina no podríamos hacer esto sin ellos. Así que gracias por hoy y por todo el año. Como en todas las sesiones, hoy vamos a tener dos conferencias. El detalle de hoy es que yo no voy a hablar, sino a coordinar las otras dos conferencias porque teníamos una pendiente de la sesión anterior. La primera conferencia va a ser sobre complicaciones pulmonares de la cirrosis, que va a dar Fernando Cairo, y después Paola Coison nos va a hablar sobre el manejo del HCC avanzado. Yo les voy ahora a mostrar un par de noticias para lo que se viene ahora, y que son dos cosas diferentes. La primera es que vamos a continuar en forma ininterrumpida con el curso, el curso anual en red. Ahora va a ser la versión 2022-2023. Ustedes tienen ahí un temario conceptual, pero siempre este curso incluye, digamos, novedades en temas que son muy comunes de la hepatología, como las hepatitis virales, las complicaciones de la cirrosis. Pero vamos a agregar también, como siempre, otros temas, tumores benignos, hepatotoxicidad, hígado y sepsis, etc. La primera sesión de este curso va a ser el primer martes de septiembre. Yo voy a hablar de tumores hepáticos benignos y vamos a tener como invitado al profesor Juan Sordá, que nos va a hablar de la relación entre la microbiota y el hígado. El Hospital de Clínicas ha sido pionero en Argentina en todo lo que es la microbiota y va a ser un placer tenerlo a Juan con nosotros. Ustedes ahí tienen la forma de conectarse, pero aquellos, lo ideal sería que se inscriban, porque además los que se inscriben y los que se conectan con regularidad, al final del curso, que va a ser en agosto del 2023, y completando unas pequeñas preguntas de examen, van a poder tener un certificado. Así que si ustedes quieren, difundan todo esto como para seguir en forma ininterrumpida, y nuevamente le agradezco a Gador por poder continuar. Y la otra es un simposio que vamos a hacer ahora en el mes de agosto, el día 11, que si bien es un simposio que tiene que ver con el trasplante, bueno, todos en alguna medida tenemos que ver con el citomegalovirus. La parte importante de este es que vamos a contar con distinguidos trasplantólogos y infectólogos de trasplante de Argentina, pero también vamos a contar con la presencia en vivo de Camille Cotton, que es una infectóloga del Mass General y Harvard, es experta en CMV y es la primera autora de las guías de la Sociedad Internacional de Trasplante. Así que para todos aquellos que puedan tener interés, como todos los eventos de Fundié, este es un evento gratuito al que se pueden inscribir y ahí tienen los datos para conectarse por Zoom. Así que los esperamos a todos los que tengan interés. Bueno, sin más que decir, entonces ahora lo dejo a Fernando Cairo para que nos hable de complicaciones pulmonares de la cirrosis. Gracias, Fede. Ahora voy a compartir. Creo que ahí se ve bien, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias. Gracias, Fede. Gracias, Fundié. Y gracias a Telemedicina por la difusión y a los espectadores por el aguante. Me toca hablar de complicaciones menos frecuentes de la cirrosis, pero no así menos severas. Por lo tanto, durante la próxima conferencia voy a abordar dos patologías, que son el síndrome hepatopulmonar y la hipertensión portopulmonar. Y obviamente no voy a entrar en las otras complicaciones pulmonares, que son
también frecuentes, pero que dan para otro tipo de conferencias, como son el hidrotórax del cirrótico y el empiema pleural espontáneo y la miocardiopatía del cirrótico. Para comenzar, el síndrome hepatopulmonar y la hipertensión portopulmonar son dos entidades bien definidas y uno lo puede definir rápidamente en el análisis clínico de un cirrótico, diferenciando estas situaciones. El síndrome hepatopulmonar se diagnostica con una saturación de oxígeno, PO2 y ecocardiograma contrastado, y la hipertensión portopulmonar con un ecocardiograma y posteriormente con cateterismo. Es importante un dato que después lo voy a recalcar en la conferencia, que es que todos conocemos que estas entidades, si bien no son de las más frecuentes, tampoco las pensamos. Y uno debería hacerlo, y de hecho las recomendaciones hablan de hacer screening anual para estas patologías, y sin embargo, si todos nos ponemos a pensar si lo hacemos o no, y probablemente a todos nos genere cierto escozor. La definición de síndrome hepatopulmonar es una entidad o un fenómeno funcional que ocurre en los pacientes con hipertensión portal, que se manifiesta con la caída de la presión arterial de oxígeno. Eso se define por un laboratorio con gradiente A-A de oxígeno mayor a 15 o 20 según la edad. Un ecocardiograma contrastado, que es ecocardiograma con solución salina agitada, y el pasaje de burbujas de cavidades derechas a izquierdas entre el cuarto y sexto latido. Y obviamente todo esto en ausencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o de enfermedad restrictiva, es decir, con espirometría normal. Y obviamente con un corazón normal. Ahí se puede definir la presencia de síndrome hepatopulmonar. La hipertensión portopulmonar, que bueno, tenemos la sigla en castellano, que es HTPP o POPH, que esa es en inglés, se define porque el paciente tiene hipertensión portal, con o sin enfermedad hepática, hipertensión pulmonar definida por cateterismo y obviamente no presencia de enfermedades pulmonares de base, es decir, con espirometría y tomografía normal. ¿Por qué es importante hacer diagnóstico de estas enfermedades o de estos síndromes en forma precoz? Porque cuanto más precoz uno los diagnostica, mayor capacidad de hacer tratamientos curativos o de mejorar la sobrevida tienen los pacientes. En esta diapo yo se las pinté de dos colores y lo quise hacer así un poquito gráfico para que ustedes lo piensen desde el lado de cómo se manifiestan los pacientes. Van a ver un rectángulo celeste o azul y otro rojo. Y así está dividida la fisiopatogenia de estas patologías, porque las dos surgen del mismo problema, que es la estimulación endotelial de todo el eje esplácnico, la producción de citoquinas proinflamatorias, la presencia de endotoxinas y nuevamente mayor estimulación de producción de citoquinas proinflamatorias, y a partir de esa situación podemos tener dos caminos. El camino de la vasodilatación provocada por los receptores de endotelina tipo B, esa vasodilatación hace al shunt funcional que ocurre en el síndrome hepatopulmonar y caída de la difusión de oxígeno, o si el receptor estimulado es el de endotelina tipo A, lo que se genera es vasoconstricción, es decir, todo lo opuesto a lo que ocurre en el síndrome hepatopulmonar, y ahí aumenta la presión capilar pulmonar y es el inicio de la hipertensión portopulmonar. Cuando uno habla de prevalencia de estas patologías, bueno, es muy dispar los resultados. La prevalencia de síndrome hepatopulmonar puede variar entre el 10 y el 40%, y eso depende de qué literatura ustedes miren. En este gráfico o en esta tabla pueden ver la prevalencia dividida en dos grupos, en lo que es cirrosis en general o lo que es cirróticos en lista de espera. Pero si ustedes miran, la prevalencia es variable pero similar en todas, porque tienen de 8 a 20 o a 30%, que es la prevalencia descrita en toda la literatura. En los datos nuestros del Hospital El Cruce, nuestra prevalencia es del 8%. Y ahora fíjense qué interesante.
Como les dije inicialmente, diagnosticarlo precozmente hace que aumente la sobrevida de los pacientes. Y diagnosticar el más severo hace de que si yo pido puntos suplementarios en el INCUCAI, me lo prioricen para que se trasplante antes. Sin embargo, menos del 1% de todos los pacientes enlistados y pedidos suplementarios fueron por síndrome hepatopulmonar, es decir, que es poco lo que nosotros vemos en la práctica general como única indicación de trasplante. Por estos pacientes se trasplantan porque tienen un MEL alto, pero no por la indicación del síndrome hepatopulmonar. Cuando miramos la prevalencia de hipertensión portopulmonar, también tiene una diferencia según de dónde miren las publicaciones, pero se estima que es el 5% de todos los cirróticos. Cuando miramos los datos nuestros, al 2020, el 2% de los cirróticos que evaluamos en el cruce tenían hipertensión portopulmonar. Y también esta única indicación como elemento indicador de trasplante y pedido de vía de excepción es infrecuente. La primera pregunta es si cumplimos y hacemos bien el diagnóstico precoz, porque en realidad, más que screening, es diagnóstico precoz de la enfermedad. Y fíjense estos datos que son de un trabajo realizado por nuestro grupo en el cruce, donde analizamos de todos los pacientes que hicimos diagnóstico de síndrome hepatopulmonar y de hipertensión portopulmonar, cuántos de ellos ya llegaban a la institución con el diagnóstico realizado. Y este dato es alarmante, porque uno como hepatólogo debería pensarlo y tratar de diagnosticar precozmente. Del total de pacientes diagnosticados con síndrome hepatopulmonar, solo el 18% venía con diagnóstico previo. Es decir, que solo el 18% tenía un ecocardiograma contrastado con solución salina. Y en la hipertensión portopulmonar, del total de pacientes que diagnosticamos, solo un 15% venía con diagnóstico previo. Es decir, que solo un 15% tenía hecho un ecocardio para medir sistólica pulmonar. Así que estos son datos muy relevantes, porque si uno lo diagnostica precozmente, como dije antes, podemos tomar conductas que nos hagan cambiar la sobrevida de esos pacientes. Como dije anteriormente, el síndrome hepatopulmonar tiene que tener como criterios diagnósticos la presencia de hipertensión portal, ya sea con cirrosis o sin cirrosis, la presencia de vasodilatación vascular pulmonar y obviamente manifestar el trastorno funcional en los gases y en el ecocardiograma. Y fíjense qué es lo que ocurre para que pase esta caída de la presión parcial de oxígeno arterial. Cuando uno mira un capilar pulmonar normal, se sabe que el diámetro varía entre 10 y 15 micrones. Un glóbulo rojo mide 7, es decir, que para ser gráfico, un capilar pulmonar hace que pase un glóbulo rojo a la vez y eso permite que la hematosis sea adecuada. Pero cuando sobra óxido nítrico y sobre todo la vasodilatación vinculada a los receptores tipo B de endotelinas, esa vasodilatación del capilar pulmonar llega a aumentar casi 10 veces el valor normal. Es decir, que donde antes pasaba un glóbulo rojo a la vez, ahora pueden pasar 5 o más. Y eso hace que el centro del capilar no tenga difusión adecuada de oxígeno y eso se llama shunt funcional. Es decir, los glóbulos rojos que pasan más alejados del alvéolo se oxigenan menos que los que pasan pegados y eso hace que la presión parcial de oxígeno en la arteria caiga. Y eso es lo que ocurre. Uno va a manifestar con los gases la caída de la oxemia y con el pasaje de burbujas la vasodilatación capilar pulmonar. Y más adelante vamos a ver por qué ocurre eso. La clínica del síndrome hepatopulmonar es muy variable, en general es asintomático. Cuando se manifiesta algún síntoma ya es porque el síndrome es manifiesto y los pacientes tienen disnea progresiva, lo que se llamaba cianosis ortostática. Los pacientes se ponen cianóticos cuando se paran y eso es por una alteración en la relación ventilación-perfusión, es decir, se perfunden más las bases, aumenta el shunt funcional y cae la PO2 arterial. Las manifestaciones digitales, que es el hipocratismo, eso es característico de este síndrome, pero también los cirróticos por vasodilatación periférica tienen ciertos cambios en los dedos y la uña en vidrio de reloj.
Y obviamente las manifestaciones de vasodilatación cutánea, como son los espairos de telangiectasias, y en las situaciones más críticas, como les decía, el paciente se pone cianótico cuando se para, y cuando lo acuestan se pone blanco de vuelta. La hipertensión portopulmonar se manifiesta o se desarrolla en este contexto: hipertensión portal e hipertensión pulmonar. Las manifestaciones de esta entidad también en general son tardías y son críticas. Cuando el paciente manifiesta síntomas, es muy probable que nosotros no podamos ofrecerle nada como tratamiento curativo. Bueno, ahora podemos discutir los tratamientos farmacológicos, pero cuando un paciente llega a la consulta del hepatólogo con dolor precordial, disnea o síncope, y probablemente la oportunidad del trasplante pasó de largo. Las manifestaciones clínicas, más allá de estos síntomas que les decía anteriormente, pueden ser manifestaciones de falla cardíaca. Entonces el paciente tiene ingurgitación yugular, edema en miembros inferiores y manifestaciones semiológicas de hipertensión pulmonar. En los estudios por imágenes, la hipertensión portopulmonar es igual a cualquier hipertensión pulmonar, es decir, se extiende la tienda de la pulmonar. Este es un dato muy relevante y que cuando uno lo ve en la clínica no se lo olvida más, que es la dilatación de las arterias pulmonares. Eso es característico de la hipertensión pulmonar. Y obviamente los cambios en el electro, que son la inversión de la onda T y la aparición de la onda P pulmonar, que es una P más picuda. ¿Cómo es el algoritmo de estudio de un cirrótico? Y eso es lo que deberíamos tener en cuenta cuando hacemos hepatología general. Lo primero que hay que hacer es saludarlo con una saturación de oxígeno. Si el paciente tiene una saturación menor o igual a 96, decís, bueno, en este paciente tendría que estudiar la PO2 y el A-A. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué 96 fue el límite de corte? Porque por debajo de 96, en general, la PO2 es menor a 70. Entonces, es un elemento para tener en cuenta porque ya estamos hablando de hipoxemia. Y a partir de ahí empieza el algoritmo de estudios diagnósticos. Obviamente que ya llegado a este camino tenemos que tener una imagen pulmonar y estudios de función pulmonar que digan que no es EPOC, que no tiene una patología restrictiva y que en la tomografía no tiene un enfisema. Es decir, que descartamos la patología primaria del pulmón. Y si el paciente es un cirrótico con hidrotórax, lo recomendable es drenarle el hidrotórax por punción, no por tubo pleural, y después hacerle nuevamente los estudios. Pero si el paciente pasa esa primera instancia donde uno dice, bueno, no tiene patología primaria de tórax, vamos a seguir estudiando, el segundo paso es hacer un ecocardiograma. Entonces, cuando uno hace un ecocardiograma tiene que pedir dos cosas. La primera, que sea Doppler color, y con eso va a mirar si tiene insuficiencia tricuspidia y a través de eso medir la presión sistólica en la arteria pulmonar. Y por el otro lado va a pedir contrastado con burbujas. ¿Eso es aplicable en la práctica diaria en un centro que no hace trasplante? Probablemente no. Probablemente un hepatólogo que está atendiendo en su consultorio privado y está fuera de un ámbito de trasplante, y probablemente cueste conseguir un lugar donde le quieran hacer en forma ambulatoria un ecocardiograma contrastado con burbujas, pero sería de buena práctica tratar de buscar dónde hacerlo y empezar a derivar a los pacientes al cardiólogo amigo para que los ayude en este elemento. Es engorroso porque tienen que poner una vía, tienen que poner una llave de 3 vías, tienen que usar con 2 jeringas, agitar la solución salina y después medir en el eco, pero lo ideal sería poder realizarlo. Volvemos entonces al algoritmo. De esta forma ustedes van a mirar dos cosas. Por un lado, si tiene presión mayor a 45 o 50 milímetros de mercurio, y por el otro lado, si tiene o no pasaje de burbuja. Entonces, ahí se dividen las aguas. Si ustedes tienen un paciente con una presión sistólica en la arteria pulmonar por ecocardio, entre 45 y 50, dicen, bueno, este paciente tiene un pretest clínico alto para tener hipertensión pulmonar. Por lo tanto, el paso siguiente es hacer un cateterismo derecho y ahí se van al camino
de mi izquierda, es decir, mi izquierda mirando a la pantalla, donde van a ser los estudios dinámicos para poder establecer si el paciente tiene en forma fehaciente hipertensión pulmonar capilar. Si el paciente no tiene aumento de la sistólica en la arteria pulmonar, bueno, miran obviamente el pasaje de burbujas. Y si el pasaje de burbujas está presente después del tercero y antes del sexto latido, ahí hay que ir a mirar la gasometría y establecer si el paciente tiene síndrome hepatopulmonar. Entonces, esos son los dos caminos que uno tiene que hacer en el algoritmo diagnóstico de estas patologías. Siempre teniendo en cuenta que la espirometría tiene que ser normal. Quiero hacer una referencia puntual a algo que discutimos nosotros en el servicio, que fue si habría que cambiar el valor de saturación de oxígeno como método de detección precoz para esta patología. Sin embargo, cuando uno mira los resultados, cuando uno hace la saturación de oxígeno digital, es decir, le pone el saturómetro en el dedo, y ahora con el COVID, la mayor parte hasta de los pacientes tienen saturómetro, le hace la saturación, y la saturación es menor a 97, con menos de 97 de saturación detecta el 100% de los síndrome hepatopulmonar severos, que son los que tenemos que tomar conducta activa, y más del 50% de los que tienen síndrome hepatopulmonar con hipoxemia moderada. Es decir, que la población más crítica, donde podríamos aplicar el tratamiento que más beneficia a estos pacientes, que es el trasplante, todos son detectados por la saturación menor a 97. Por lo tanto, probablemente no haya que cambiar ese valor, sino que hay que hacerlo. Ahora, cuando uno mira el pasaje de burbujas, que ese es un dato importante, y si se acuerdan el gráfico que les mostraba antes del alvéolo y del capilar dilatado, un capilar pulmonar mide 10 micrones en situación normal y en situación patológica mide 90 micrones. Si yo le hago un ecocardiograma contrastado con burbujas a un paciente sin dilatación capilar pulmonar, las burbujas no pasan de cavidades derechas a izquierdas. ¿Por qué? Porque una burbuja mide en promedio 25 micrones. Entonces nunca pasa, se queda trabado antes del capilar. Pero si el capilar está dilatado, una burbuja de 25 micrones pasa. Y esa es la manifestación anatómica del síndrome hepatopulmonar. El síndrome hepatopulmonar tiene dos patas. La manifestación anatómica, que es la vasodilatación y que la manifiesta el pasaje de burbujas, y la pata funcional, que es la caída de la PO2. Y ahí pueden hacer el diagnóstico. Y eso es importante porque conceptualmente lo tienen que tener claro para qué lo piden y qué está mostrando el pasaje de burbujas. Si no, va a quedar como, sí, pasaje de burbuja, pero no pensamos en la fisiopatogenia, y eso está claro. ¿Por qué después del sexto latido no se recomienda jerarquizar el pasaje de burbujas? Por lo que yo llamo el síndrome del globo de cumpleaños. Es decir, cuando ustedes hacen un cumpleaños de ustedes, queda el globo ahí inflado 2 o 3 días, se empieza a achicar. Eso es la caída de la presión parcial de oxígeno en la superficie de la burbuja se va achicando y puede pasar porque se achicó de esos 25 micrones y el capilar no está dilatado. Así que por eso la ventana es después del tercero y antes del sexto o séptimo latido. Hay datos más relevantes sobre el pasaje de burbuja, que esto ya es, les podría decir, hasta subjetivo, pero si ustedes miran las 4 fotos, ven las cavidades derechas, que están blancas, y las cavidades izquierdas, que están en negro. Las cavidades que están blancas es porque tienen solución salina agitada, es decir, con burbujas. Y las cavidades izquierdas no tienen burbujas. Cuando miran en los pacientes que tienen shunt, fíjense, en la foto B tienen algunas burbujitas ahí, que son puntitos blancos. Entonces dicen, tiene un shunt leve. Si pasan más burbujas, como pueden ver acá, y esto es bastante subjetivo, pero es subjetivo y objetivo, puede tener un shunt moderado, pero fíjense en la foto D, donde las cavidades derechas y las izquierdas tienen el mismo color. Esos son los que tienen shunt severo.
Entonces hoy uno podría cuantificar o semi-cuantificar con el pasaje de burbujas el grado de Jung que tiene el paciente. Pero otra forma más fácil de evaluar el grado de Jung es hacerle macroagregados de albúmina. El macroagregado de albúmina lo que hace es meter albúmina marcada con tecnesio y evaluar si capta en el riñón y en el cerebro después de inyectarlo. ¿Qué ocurre? En un paciente que no tiene vasodilatación pulmonar, la albúmina queda en el pulmón, porque mide 90 micrones. Entonces queda estancada en el pulmón y no pasa ni al riñón ni al cerebro, entonces ahí uno detecta que no hay shunt. Pero si pasa, y pasa más del 6% de lo que se le aplicó al cerebro, estamos hablando de que hay shunt. Y si ese porcentaje es mayor al 20%, estamos hablando de que el shunt es severo, es decir, más de 100 burbujas, como decía anteriormente. Así uno puede establecer, ya sea por hipoxemia o por pasaje de burbujas o por macroagregados, la severidad del hepatopulmonar. Pero para nosotros, lo que más severidad le da no es el pasaje de burbujas o el macroagregado, sino la PO2, porque la PO2 sí claramente marca un pronóstico en esta patología. En base a la PO2, el síndrome hepatopulmonar lo podemos dividir en leve, moderado, severo y muy severo. Les diría que el severo y muy severo habría que pintar el gráfico de otro color, porque son los que marcan pronóstico. Cuando el paciente tiene menos de 60 de PO2, ahí es donde la sobrevida cae antes y después del trasplante, y cuando baja por debajo de 50, la sobrevida es crítica antes y probablemente después del trasplante. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que tener el ojo puesto. Fíjense en relación al ecocardiograma y la hipertensión portopulmonar. Uno dice, ¿por qué pusieron 45 como valor de corte? Y ahora se plantea 50 como valor de corte. Porque cuando uno mira este gráfico, ve que los pacientes que tenían presión sistólica en la arteria pulmonar medida por ecocardio menor a 50 y los midieron por cateterismo, solo uno tenía hipertensión pulmonar, pero que no era capilar, era sobrecarga de volumen. Es decir, que la mayoría caen por debajo de las DINAs y la presión indicada para establecer hipertensión pulmonar capilar. Es decir, que cuando el límite de corte se va corriendo a más arriba, es decir, de 45 a 50, los verdaderos positivos del ecocardiograma aumentan en forma significativa. Y ese es el elemento, pues si no, tendríamos que hacerle cateterismo a muchos más pacientes, pero está claro que el límite de corte es o 45 o 50. En la práctica nosotros ahí es donde jugamos, salvo que el paciente tenga patología de cavidades derechas. Si el paciente tiene dilatación del ventrículo derecho y tiene una media pulmonar de 45 o 40, y probablemente ahí lo tengamos que medir porque por ahí el paciente tiene hipertensión, pero la capacidad de levantar presión del ventrículo no es tal y no lo manifiesta. Así que esos son los datos a tener en cuenta. Ahí está. Ahora cuando decimos, bueno, le pusimos el ecocardio, tiene más de 50 milímetros de mercurio, hay que medirlo. ¿Qué vamos a ir a ver en el cateterismo? El cateterismo es un Swan-Ganz. Entonces ahí lo que vamos a mirar es presión libre, presión enclavada y resistencias vasculares pulmonares. Con esas tres cosas vamos a medir la media pulmonar, que nos permite establecer el valor de hipertensión pulmonar o no. La resistencia vascular pulmonar, que va a permitir establecer si tiene patología capilar pulmonar o no, y la wedge, o libre, o enclavada, mejor dicho, para saber si las cavidades izquierdas funcionan bien o tiene sobrecarga de volumen. En base al cateterismo, uno divide las aguas, y lo tiene que dividir de esta forma. Si tiene menos de 240 dinas de resistencia vascular pulmonar, no tiene hipertensión capilar pulmonar. Entonces ahí pueden ser dos entidades, o tiene sobrecarga de volumen o tiene hiperdinamia, pero nunca es hipertensión capilar pulmonar. Si el paciente tiene entre 240 dinas y 400, con una media elevada y wedge baja, estamos hablando de la famosa hipertensión pulmonar capilar, que en contexto de hipertensión portal se convierte en hipertensión portopulmonar. Si tiene sobrecarga de cavidades izquierdas, estamos hablando de sobrecarga de volumen.
Y hay una situación crítica que son aquellos que tienen más de 400 dinas, que son los pacientes en los cuales ya el capilar pulmonar está extremadamente cerrado y tiene seguramente el cambio degenerativo que se llama arteriopatía plexiforme, que es irreversible, y estos son los de peor pronóstico. En contexto del trasplante, uno debe hacer lo siguiente. Vemos a un candidato, le hacemos gases. Si tiene hipoxemia, miramos el pasaje de burbujas. Si no tiene, no es hepatopulmonar y tenemos que estudiar patología pulmonar. Y si lo tiene, lo definimos como síndrome leve a moderado, el cual entra en seguimiento, como síndrome hepatopulmonar severo, que tiene clara indicación de trasplante, con una PO2 menor a 50 y menor a 60 y mayor a 50. Y en los pacientes que tienen un síndrome hepatopulmonar con menos de 50 de PO2, la recomendación es hacer macroagregados para establecer el grado de Shunt, porque esto puede hablar de pronóstico. En los pacientes que sospechamos hipertensión portopulmonar, le hacemos el ecocardio. Si mide más de 50 milímetros de mercurio la sistólica pulmonar, hay que hacer cateterismo. Y ahí definimos si tiene resistencias mayores a 240 y tiene entre 25 y 35, la hipertensión portopulmonar es leve y tiene indicación de trasplante, solo por esto. Si tiene más de 35 y menos de 45, que es moderada, debemos establecer tratamiento farmacológico y si recupera, ahí vamos al trasplante. Y en los pacientes que tienen hipertensión portopulmonar severa, en esos pacientes no tenemos chance, salvo que respondan al tratamiento, que son los menos, de poder ofrecerles el trasplante, porque la mortalidad es muy alta. Por lo tanto, el riesgo mayor que nosotros tenemos como trasplantólogos son aquellos pacientes que tienen en el síndrome hepatopulmonar menos de 50 de PO2 con macroagregados mayor al 20%. O que cuando hacemos prueba de oxígeno al 100%, donde tendría que difundir el oxígeno y mejorar el shunt en forma significativa, eso no ocurre. Y en la hipertensión portopulmonar, si tienen hipertensión moderada a severa y tienen resistencias vasculares pulmonares mayores a 400 dinas, son situaciones críticas donde si no responde al tratamiento no hay chance de que podamos ofrecerle algo curativo. Y cuando hablo de mortalidad en este contexto es muy relevante. Fíjense estos gráficos. Solo tener hepatopulmonar aumenta la mortalidad independientemente del grado de hipoxemia, comparado con los cirróticos que no tienen síndrome hepatopulmonar. Pero si miramos los que tienen síndrome hepatopulmonar, los que tienen hipoxemia severa, tienen una sobrevida pre y post trasplante mucho menor que los cirróticos que no tienen hipoxemia. Y esto lo podemos ver acá, cuando uno trasplanta a un paciente con síndrome hepatopulmonar con hipoxemia, el riesgo de tener una sobrevida más baja aumenta 2.4 veces comparado con los que no tienen hipoxemia, y aquellos que se trasplantan con menos de 50 milímetros de mercurio tienen una sobrevida media de 10 meses comparado con 40 con los que tienen más de 50 milímetros de mercurio de PO2. Es decir, que es una situación crítica y que marca pronóstico. En la hipertensión portopulmonar tenemos dos situaciones que son críticas. La primera, que los pacientes con hipertensión portopulmonar tienen mayor mortalidad que los pacientes con hipertensión pulmonar de otra causa. Y lo que se cree que esto está vinculado a que el paciente aparte tiene hipertensión portal y que puede morir por ese lado, lo que nosotros llamamos mortalidad competitiva. No solo el pulmón lo mata, sino lo puede matar la cirrosis. Pero ya de por sí tienen peor pronóstico que los hipertensos pulmonares no vinculados a hipertensión portal. Y por otro lado, cuando tienen hipertensión pulmonar moderada, severa, mejor dicho, cuando tienen leve, tienen una sobrevida estimada mucho menor que los pacientes que se trasplantan sin tener hipertensión pulmonar. Por lo tanto, ya de por sí, tener hipertensión pulmonar aumenta el riesgo de morir en el post-trasplante. Y si esta hipertensión es moderada o severa, el resultado o la tasa de mortalidad es tan alta que es prohibitivo hacer el trasplante. Y cuando hablamos de alta, hablamos de 35% de sobrevida al año post-trasplante en los pacientes con hipertensión moderada severa que no respondieron al tratamiento. Cuando uno habla de tratamiento, en el síndrome hepatopulmonar tenemos muy poco, es decir,
Para el leve y el moderado se observa, para el severo se trasplanta y para el muy severo tenemos que evaluar cada caso en forma individual. Hay reportes de TIPS con mejoría de la presión portal y secundariamente disminución del shunt, pero son trabajos y no es una recomendación clara, y lo mismo con las sales de ajo que se describen más en pediatría y lo sacan del oxígeno o requerimiento de oxígeno a los chicos. Pero está claro que el tratamiento del hepatopulmonar es el trasplante, y cuando analizamos los tratamientos de la hipertensión portopulmonar, la leve es el trasplante directamente, pero en la moderada y en la severa ahí estamos complicados. Si no hacemos nada, esos pacientes se van a morir y seguramente en insuficiencia cardíaca. Y si hacemos algo, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, el universo es muy chico, lo que se trata de usar son drogas vasodilatadoras, por lo tanto en un cirrótico se pueden imaginar que la tolerancia es muy baja. Por otro lado, como se describió ya hace muchos años, existe toxicidad también, como por ejemplo el Bosentan, pero hoy, si uno tiene que hablar de cuáles son los esquemas más utilizados, probablemente sea el sildenafil más algún vasodilatador y últimamente lo que se está planteando es el macitentan. El macitentan, que como acá dice es un antagonista de los receptores de endotelina, es el único trabajo que ha hecho un ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego en cirróticos. El endpoint primario fue la caída de las resistencias vasculares pulmonares a las 12 semanas, y lo que demostró que el uso de macitentan, si los pacientes lo toleran, es mejoría significativa, reducen un 35% las resistencias vasculares pulmonares, y con eso podríamos lograr que el paciente pase a una hipertensión leve y ahí ofrecerle tratamiento. En la experiencia tenemos varios pacientes con macitentan, pero uno lo pudimos rescatar a hipertensión leve y está en plan de trasplante. Como comentarios finales, la evaluación pulmonar del paciente cirrótico debe ser establecida como método de screening o de detección precoz, una vez al año. ¿Cómo se hace eso? Con la saturación de oxígeno digital y un ecocardiograma contrastado. Las situaciones críticas o severas del síndrome hepatopulmonar tienen muy mal pronóstico. Acuérdense, hipoxemia se asocia a mayor tasa de mortalidad pre y post trasplante. Y el diagnóstico precoz de la hipertensión portopulmonar puede permitirles a ustedes ofrecerle el tratamiento de elección, que es el trasplante, cuando es leve, y en moderada severa ofrecerle tratamientos farmacológicos para ver si con eso podemos pasarlo a leve y trasplantarlos. Con esto finalizo. Muchas gracias. Gracias, Fer, por este resumen completo. Estos son pocos preguntadores los que están del otro lado, pero yo soy preguntador, entonces te voy a hacer algunas preguntas, más que nada dirigidas a los que están del otro lado. Los médicos que ven pacientes con cirrosis tienen que hacer screening para la patología pulmonar, como se hace screening para el hepatocarcinoma. La segunda pregunta sería, ¿se le hace screening a cualquier severidad de cirrosis y se le hace screening, qué sé yo, cualquier paciente que tenga hipertensión portal y que quizás no tenga cirrosis? ¿Con qué frecuencia y qué dicen las sociedades, la SLD, la europea de screening? O sea, ¿qué recomendaciones oficiales hay? Bueno, es un problema, porque si vos mirás, y voy a empezar por hepatocarcinoma, si vos mirás cuál es la tasa de detección precoz de hepatocarcinoma en hepatólogos no trasplantólogos, es del 16%. Es decir que todavía no pudimos lograr que todos le hagamos screening. Ahora, cuando vos mirás la recomendación de las guías, y estas son las Task Force, lo que se recomienda es que se haga una vez al año en todo paciente con hipertensión portal. Mira, Mendizábal lo mostró en su trabajo, que uno pensaba que a mayor descompensación podía haber mayor chance de presencia del síndrome hepatopulmonar y la hipertensión portopulmonar. Y todos pensamos lo mismo. Sin embargo, los datos dicen que vos podés tener hipertensión portopulmonar o síndrome hepatopulmonar independientemente del grado de descompensación. Así que la recomendación sería todo cirrótico, cada cuánto, una vez por año. ¿Las sociedades dicen algo de esto? ¿La americana o la europea lo recomiendan oficialmente o
o no lo Mira, ponen? yo lo basé usando las Task Force que se han usado y que ahora se publicaron hace 4 años. No sé si las sociedades han recomendado Bueno, otra cosa, pero me parece que es una vez al año. una pregunta muy sencilla por si alguien tiene la duda. ¿Qué pasa si las burbujas pasan en el primer latido o en el segundo? Bueno, yo ahí en un momento hice la referencia de no tener patología cardíaca. Y cuando hablo de patología cardíaca es shunt intracardíaco. La presencia de comunicación intracardíaca de derecha a izquierda inhabilita el estudio anatómico, es decir, el pasaje de burbujas o el macroagregado, porque las cavidades saltean al pulmón. Y ahí es donde tenemos mayor problema para hacer diagnóstico de esta patología. Pero si tiene patología, si la burbuja pasa en los primeros 3 latidos es porque hay una CIA. Un foramen oval permeable, como Claro, sea. sí, algo de eso. Sí. Acá el amigo Suaznava pregunta, para evaluar la ortodeoxia, ¿se sigue usando la caída de saturación se sigue usando un saturómetro en decúbito y en bipedestación? ¿Y de cuánto tendría que ser la caída en el saturómetro para pensar en síndrome hepatopulmonar? Sí, en realidad la ortodeoxia se hace con gases. Uno puede ver la caída por debajo de 90 de saturación cuando vos lo sentás al paciente y debe tener ya de por sí 96 o menos en el diagnóstico inicial, pero la ortodeoxia se hace con gases y la definición es caída de más de 20 milímetros de mercurio. Igual se le dio mucho más importancia a la que tiene, ¿no? Digamos, Total. no es una cosa tan específica. No, por ahí lo Mientras ves en los siguen, más severos, ¿no? Pero mientras siguen pensando, ¿cuál es la historia natural del síndrome de vasodilatación pulmonar cuando no tienen hipoxia? bueno, es Digamos, ¿y qué interesante. hacer si un Claro. enfermo le pasan burbuja y tiene una PO2 normal? Bueno, eso es muy interesante y lo describió Michael Krauka, que probablemente es uno de los autores que más, con Rodríguez Reicina, han escrito de pato pulmonar. Cuando ellos miran los pacientes que tienen pasaje de burbuja por eco, pero sin trastorno funcional, lo que vieron es que, bueno, la primera recomendación es que ahí el screening se hace cada 6, en vez de cada año. Mirarlo cada 6 meses con un ecocardio y con saturación. Pero mejor dicho con saturación, pues ya tiene el diagnóstico por ecocardio. Pero de esos, entre el 25 y el 30 evolucionan a síndrome hepatopulmonar. Por lo tanto, hay que tenerlos más en la mira, esos pacientes. La próxima es una pregunta más de especialista y que tiene que ver con que nos toca vivir hoy en el cruce y en el británico. ¿Vos creés que la corrección o la falta de corrección con oxígeno al 100% es solo para riesgo quirúrgico o te dice que es un síndrome hepatopulmonar severo o distinto que te lleve a hacer, por ejemplo, una arteriografía pulmonar para ver si hay este tipo 2 que nosotros nunca hemos Claro. visto, pero que estas dos, estamos hablando de dos pacientes que no corregían bien con oxígeno al 100%, porque Fernando explicó, cuando vos das oxígeno al 100%, lo llenás al vaso de oxígeno y entonces difunde bien. Los síndromes hepatopulmonares no tienen trastornos de la difusión, por eso corrigen a 300 o 400 con oxígeno al 100%. Estas dos pacientes las trasplantamos con una PO2 que no corregía y están las dos clavadas en el respirador con muy mal pronóstico. Sí. Entonces, la corrección, ¿vos no crees que tiene que ver también con el diagnóstico de formas severas que te lleven a hacer otro procedimiento que normalmente no haces? Y viste, ahí yo lo mostraba, es decir, cuando no te corrige por arriba de 300, la recomendación es hacer un macro agregado y si tiene más de 20 estás hablando de esa población que después no sabemos qué hacer, porque decís, le saco la oportunidad y después cuando ves estos dos casos, decís, bueno, no la tenían la oportunidad, pero bueno, yo creo que es un gris. Está claro que si no corrige, algo le está pasando. Yo no me metí en el hepato pulmonar tipo 2 porque ahora se llama malformación arteriovenosa Sí, obviamente, directamente, sí, obviamente. pero es decir, cuando uno no corrige más de 300, decís, che, tiene un shunt, que en general son pleurales o Sí. subpleurales, o tiene un cuadro tan severo de vasodilatación que a pesar del trasplante ya llegó tarde. Y bueno, ahí probablemente aparecen los datos estos de menos de 50 de PO2, 10% de sobrevida post-trasplante. 10 meses de Bueno, sobrevida última post-trasplante. pregunta.
vos mostraste que estas dos complicaciones tienen mal pronóstico con respecto a otras complicaciones para el trasplante. La pregunta es, o las preguntas, ¿habría que darle más puntos suplementarios reglados al síndrome hepatopulmonar con oxígeno ambulatorio? Y la segunda es, ¿habría que reglar puntos para la hipertensión pulmonar, teniendo en cuenta que les va mal post-trasplante cuando son severos? Sí, a ver, las dos situaciones tienen punto de excepción, pero nos quedamos recortos porque cada vez trasplantamos con MEL más alto y esto llega muy tarde. Eso ahora va a cambiar y de hecho, bueno, creo que en 15 días va a haber una reunión para explicar todo desde el INCUCAI, pero está claro que hoy darle 20 puntos a un hepatopulmonar es meterlo en el paraíso de nunca llegar a tu trasplante. Creo que ahí es donde tenemos que jerarquizar. Y me parece que usar la media del trasplante al año puede ser un elemento que permita que tengan más acceso, ¿no? Y lo mismo con hipertensión portopulmonar. Le dan Bueno, 17 Fran, puntos ahora. sí, Nada, muy poco. Bueno, nada, muchas gracias. nada. Muchachos, no Gracias. se cansen de preguntar tanto, ¿eh? Bueno, entonces vamos ahora a pedirle a Pau que se conecte, que nos va a hablar de un tema de mucha actualidad, como quizás es el tema más difícil del momento actual. Esto se parece mucho a las hepatitis C hace 10 años, cuando para cada genotipo, había como 4 variables, tiene o no tiene cirrosis, es expuesto o no expuesto, entonces naive cirrótico, naive no cirrótico, expuesto, había 4 categorías, y esto ahora con la primera, segunda y tercera línea de cáncer, de HCC, está pasando lo mismo. Es decir, en este momento, y hasta que haya el Maviret y el Epclusa en HCC, bueno, muchas compañías tienen drogas, cada una busca su nicho, y es difícil para los médicos como pararse frente a esto. Así que Pavo nos va a hablar sobre el manejo del HCC avanzado. No solo las drogas, el manejo, pero las drogas es un tema muy importante. Dale, Pavo. Hola, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. Gracias por la invitación. Yo voy a hablar de manejo del hepatocarcinoma avanzado y de drogas que son muy difíciles de pronunciar, pero que cada vez las escuchamos más. Así que bueno, yo voy a empezar y si hay alguna duda, todo lo charlamos al final. Como todos sabemos, los que estamos reunidos acá, el hepatocarcinoma es la quinta causa de cáncer en el mundo y la segunda de mortalidad, es decir, es bastante frecuente y la incidencia aumentó un 38% en los últimos años. Lo mismo que la mortalidad cada 100.000 habitantes, que aumentó de 3,48 en el 2007 a 4,4 casi 10 años después, y esto en el mundo. Y la patogenia de la molecular del hepatocarcinoma tiene múltiples mecanismos involucrados, ¿sí? Y lo que ocurre es que algunas vías de señalización celular se desregulan en el hepatocarcinoma. Y esas vías de señalización, que son muchas iniciales, lo que llevan es a generar neoangiogénesis tumoral, proliferación de esas células tumorales, supervivencia de células tumorales, desdiferenciación de las células del hepatocarcinoma, y a raíz del conocimiento de todas estas vías de señalización, es que se inicia el desarrollo de tratamientos sistémicos que cada vez son más efectivos. Cuando nosotros diagnosticamos un hepatocarcinoma, usamos la clasificación, quiero bajar la barra para... Usamos la clasificación de Barcelona, ¿sí? El BSLC, todos habremos escuchado hablar de esto, para estadificar, digamos, el tumor. Entonces el hepatocarcinoma lo dividimos según la carga del tumor, cómo está la función hepática, cómo está nuestro paciente en distintos estadios. Así que, y estos estadios, esta división nos sirve para pronóstico y para planear un tratamiento, o sea que es muy útil y cambió el año pasado, así que es nuevita. Esta es la nueva clasificación del BCLC, y yo les voy a hablar del estadio, a ver, ¿por qué no puedo pasar? Ahí está, del estadio C, que es el estadio avanzado del hepatocarcinoma. Es decir, que si llegamos acá, probablemente lo que falló fue el screening, falló el diagnóstico precoz, así que esto también nos hace pensar que uno debería de prestar mucha atención en nuestros pacientes con cirrosis y hacer el screening y fomentar el screening y pedir la eco cada 6 meses para que no tengamos que llegar a este estadio, ¿no?
Pero si llegamos al estadio avanzado, cuando nosotros en todo paciente con hepatocarcinoma evaluamos, lo que evaluamos es la extensión del tumor, si tiene invasión, cuánto mide, cuánto es la carga tumoral, y si tiene invasión vascular o extrahepática. También evaluamos el estado general del paciente, si tiene síntomas relativos al cáncer, y uno puede usar cualquier clasificación, en este caso usamos ECOG, para ver el performance status que tiene nuestro paciente. Y estas clasificaciones están validadas y nos sirven como valor pronóstico. Y también usamos o evaluamos la función hepática. Siempre tenemos en cuenta que el 90 o 80-90% de los hepatocarcinomas se dan en pacientes que tienen cirrosis hepática. Entonces, lo que nos sirve o lo que tenemos que hacer al evaluar la función hepática es evaluar qué grado de disfunción. Y esto fue lo que cambió básicamente en la nueva clasificación del BCLC, que antes decíamos si el paciente es Child B, Child C, Child A. Ahora no usamos más eso, y decimos y hablamos de la función hepática independientemente del Child o del MELS, si bien ayudan, y hablamos de deterioro de la función cuando tienen cualquier descompensación de la cirrosis, ictericia, citis, encefalopatía. Así que vamos a clasificar un paciente en estadio avanzado cuando tiene diseminación vascular o extrahepática, cuando el performance status, el estado general del paciente es grado 1 o 2, es decir, es un paciente ambulatorio que puede cuidarse de sí mismo, que pasa menos del 50%, digamos, de la cama, o sea, camina, está entero, como decimos nosotros, y la función hepática está conservada. Cuando tenemos este paciente y evaluamos este estadio luego del diagnóstico, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo aumentamos la supervivencia, y la indicación en este caso, y según la clasificación que usamos siempre, es el tratamiento sistémico. ¿Y qué opciones terapéuticas tenemos? Bueno, tenemos opciones terapéuticas de primera línea, como son el atezolizumab y el bevacizumab. Esto es relativamente nuevo, después del 2020. Esta combinación de fármacos aumentó la sobrevida muchísimo en comparación con el sorafenib, por eso ahora es primera línea. También recientemente el tremelimumab combinado con durvalumab en el Trial Himalaya demostró también mejorar la sobrevida en comparación con el sorafenib, y por supuesto tenemos como primera línea los conocidos el sorafenib y el lenvatinib. ¿Sí? Ambos son, en los estudios son de no inferioridad, ya que tienen la misma similar sobrevida. Esa es la primera línea en las opciones terapéuticas que tenemos cuando tenemos un paciente con hepatocarcinoma avanzado. Vamos a hablar un poquito de un resumencito de cada esquema. El atezolizumab junto con el atezolizumab es un anticuerpo monoclonal, es inmunoterapia, es un inhibidor del ligando 1 de la muerte programada, que se combina con el bevacizumab, que es otro anticuerpo monoclonal que está dirigido al factor de crecimiento endotelial vascular. El trial que estudió estas drogas, fase 3, abierto y multicéntrico, incluyó pacientes que tienen hepatocarcinoma avanzado, que no han tenido tratamiento sistémico previo, que tenían un muy buen performance status, y en este caso el Child A, porque en ese momento se usaba todavía la clasificación anterior que tenía en cuenta el Child. Pero bueno, básicamente tenían la función hepática preservada. Y excluyó pacientes con hepatitis autoinmune, con varices esofágicas, gástricas, no sangradas, no sangrantes, teniendo en cuenta, ¿sí?, que uno de los efectos adversos muy serios del bevacizumab es el sangrado, por eso los excluyó. Lo que demuestran estas drogas, ¿sí?, es a 6 meses, a 6 meses mejorar la sobrevida. Miren que la sobrevida con este esquema, con atezo, es de 84,8% versus, ¿sí?, el estudio fue comparado con sorafenib, versus 72% del sorafenib. Y al año, lo mismo, la sobrevida global es de 67% para el atezo-beva, comparado con 54,6% del sorafenib, y esta diferencia es estadísticamente significativa. Lo que se ve es una tasa de respuesta objetiva superior en el atezo-beva del 27,3% en comparación con 12% del sorafenib. 5%, 5,5% de los pacientes tuvieron respuesta completa,
La tasa de control de la enfermedad es del 73% versus 55%, y el porcentaje de pacientes con duración, o sea que tienen respuesta luego de los 6 meses, es del 87% versus 60% del sorafenib. Las diferencias son todas estadísticamente significativas, y en cuanto a los efectos adversos no hubo diferencias entre ambos. Otro de los esquemas, nuevito, es el tremelimumab junto con durvalumab. Estos también son anticuerpos monoclonales, son diferentes y actúan en diferentes regiones. En el caso del tremelimumab se dirige a la actividad de la proteína 4 asociada a los linfocitos T citotóxicos, en donde lo que hace es bloquear la actividad, contribuye a la activación de las células T que preparan la respuesta inmune contra el cáncer, fomentando la muerte de las células cancerosas. ¿Sí? Se usa en una dosis única al inicio del tratamiento, de 300 miligramos. En cambio, el durvalumab es otro anticuerpo monoclonal, actúa en otra área, ¿sí? Bloqueando la interacción de las proteínas y contrarrestando, bueno, la evasión inmune del tumor. Y el durvalumab se da en dosis inicial de 1500 miligramos y luego se repite cada 4 semanas. Esto también, en este trial, que es también fase 3, aleatorizado, abierto y multicéntrico, incluyó pacientes con HCC avanzado, no resecable, que no habían sido tratados con otro tratamiento y tampoco eran candidatos a la terapia locorregional. Por eso, comparando con sorafenib, lo que muestra el tratamiento es mejora en la sobrevida global. Por eso también se propone como primera línea. El sorafenib fue la primera línea durante muchos años. Creo que todos los que hacemos hígado hemos tenido pacientes que han recibido sorafenib. Es un inhibidor, no es inmunoterapia, es un inhibidor multiquinasa que tiene efectos antiproliferativos, antiangiogénicos y propoptóticos, en donde en 2 ensayos clínicos randomizados doble ciego demostraron mejorar la sobrevida. Se da por vía oral y la dosis es de 400 miligramos día. Estos 2 estudios, estos 2 trials, el SHARP y el Asia Pacífico, mostraron que en comparación con placebo, el sorafenib mejoraba la sobrevida 10 meses para el SHARP contra 7,9, y esta diferencia era estadísticamente significativa en comparación con Asia Pacífico, que tenía una mediana de sobrevida de 6 meses en comparación con 4 meses del placebo. El estudio guiado mostró que los pacientes Chaila responden mejor al sorafenib, tienen mayor sobrevida, mayor tolerabilidad y menor discontinuación por efectos adversos, y dentro de los pacientes con Chail-B, los que tienen un puntaje de 7, también muestran una sobrevida superior. El lenvatinib es otra de las drogas de la primera línea, es un inhibidor multiquinasa, que en el estudio REFLECT 3, que no es ciego abierto, incluyó pacientes con invasión tumoral, ¿sí? Con compromiso tumoral de más del 50% del volumen hepático. Este es un estudio de no inferioridad y demostró que no tenía inferioridad en comparación con el sorafenib en la sobrevida. La sobrevida para el lenvatinib fue de 13,6 meses versus 12,3 el sorafenib. También mostró mejor sobrevida libre de progresión y tiempo a la progresión radiológica, con una mayor tasa de respuesta objetiva radiológica. El lenvatinib también está indicado como primera línea en pacientes que tienen hepatocarcinoma avanzado, con función hepática preservada, ¿sí? Se da vía oral. En los pacientes que pesan más de 60 kilos se da una dosis de 12 miligramos día, y en los que pesan menos de 60 kilos, 8 miligramos día. Cambia según el peso. Y el problema del lenvatinib es que no cuenta con una segunda línea aprobada como el sorafenib, ¿sí? En la actualidad. Pero cuando nosotros tratamos un paciente, ¿sí? con la primera línea, con lo que tengamos disponible, o sea, si uno puede elegir, por supuesto elige hoy en día Atezo o Beva, pero si no está disponible y indicamos otra droga, en todo paciente durante el tratamiento tenemos que controlarlo, ¿sí? El control clínico se propone, es una propuesta cada 15 o 30 días, que es donde más riesgo de efectos adversos vamos a tener a las drogas. Tenemos que controlar el laboratorio, ¿sí? La aparición de efectos adversos y la progresión radiológica, que lo vamos a realizar con una imagen dinámica, que puede ser una tomografía o mejor una resonancia, dinámica contrastada en 3 fases: fase arterial, portal y de equilibrio,
Y la propuesta, si bien no hay un consenso de exactamente cada cuánto uno debería de pedir una imagen, en general se pide cada 2 o 3 meses, se propone pedir cada 2 o 3 meses. Mientras indicamos el tratamiento de primera línea y controlamos, uno lo que tiene que ver es si lo tiene que suspender por algún problema, o si no responde, tenemos que pasar o secuenciar a una segunda línea de tratamiento. Y vamos a tener en cuenta, bueno, primero que nada los efectos adversos, ¿sí? O si tiene intolerancia a las dosis recomendadas. Los efectos adversos leves o moderados, ¿sí? Uno observa al paciente, lo controla, puede disminuir las dosis en algunos de los tratamientos, y en los efectos adversos severos, por supuesto, se suspende el tratamiento. También tenemos que evaluar la progresión de los síntomas, es decir, si este paciente, su performance status empeora y es mayor de 2, o si tiene alguna descompensación hepática, o si tiene impacto en la calidad de vida. Todo eso son las cosas que vamos a ir teniendo en cuenta cuando controlamos a estos pacientes, cuando controlamos el tratamiento sistémico. Y después la progresión radiológica, que obviamente, como dije antes, la vamos a chequear con una imagen dinámica, y vamos a evaluar las lesiones y si tiene progresión progresión extrahepática o vascular, ¿sí? Hay distintos criterios para evaluar la progresión, como el RECIST o el MRCIST, que es lo que usamos habitualmente, que es lo que se propone usar. En el RECIST, en los dos, son criterios que se miden en las imágenes, ¿sí? Y que vamos a evaluar según esos criterios si la respuesta fue completa, si tiene respuesta parcial, si la enfermedad está estable o si la enfermedad progresó. En el cuadro está bien explicado y eso les queda, pero básicamente lo que uno va mirando es eso, si el paciente responde o progresa, o si está estable. Siempre de la lesión del nódulo target. Pero los patrones de progresión puede ser que el paciente tenga un crecimiento de la lesión intrahepática, del nódulo que diagnosticamos, puede ser que aparezca una nueva lesión dentro del hígado, puede ser también que tengamos una lesión extrahepática, aparezca un nódulo en el pulmón, por ejemplo, o que tenga una nueva lesión extrahepática, o sea, que crezca la que tenía o que aparezca una nueva. En el caso, ¿sí?, de que el paciente tenga crecimiento o aparición de una lesión, de la lesión intrahepática o crecimiento de la que ya tenía, uno podría continuar con el tratamiento de primera línea, mientras que si el paciente, ¿sí?, tiene la aparición de una lesión extrahepática, lo que sí se propone es ya rotar a la segunda línea de tratamiento, ¿sí? No solamente uno tiene que evaluar, como dije antes, las lesiones y la imagen, el nódulo, la carga tumoral, sino también si progresó la cirrosis, si se descompensó y cómo está el paciente, el performance status, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Antes del 2020 lo que hacíamos era, teníamos sorafenib como primera línea, como no inferioridad o igual el lenvatinib, también compartía la primera línea, y lo que nosotros hacíamos era, si el paciente necesitaba pasar a una segunda línea, pensábamos, bueno, si es tolerante al sorafenib, si no presentó ningún efecto adverso serio todo, proponemos el uso, ¿sí?, de regorafenib, que ahora les voy a contar, aumenta bastante la sobrevida. Pero todo lo hacíamos según la primera línea, pasábamos a la segunda según si el paciente era tolerante o no, ¿sí? Ahora, voy a cambiar, eso cambió, ¿sí? Y acá hay muchos cuadros y todo, pero vamos de a poco y vemos que la primera línea, hoy en día, es el atezolizumab, junto con el bevacizumab, y se propone también el tremelimumab, junto con durvalumab, ambos inmunoterapia, ¿sí? Esa es la primera línea. Si el paciente no puede recibir esto por indicación médica porque no está disponible, dentro de la primera línea pasamos al sorafenib o al lenvatinib, ¿sí? Si el paciente no responde, ¿sí?, pasamos a la segunda línea, dijimos. Si no responde, si progresa la enfermedad, pasamos a la segunda línea. Si el paciente estaba recibiendo sorafenib, bueno, lo que podemos plantear es indicarle el regorafenib, el ragosantinib o el ramucirumab. Ahora, si el paciente estaba recibiendo las nuevas drogas, ¿sí?, atezo-beva, el tremelimumab o el durvalumab, o el lenvatinib, no tenemos
una segunda línea validada, digamos, ya que esté como en el sorafenib. Uno seguía o entra en los trials, ¿sí? Ahora también, digamos, si la otra pregunta que queda es, si un paciente está recibiendo inmunoterapia, ¿sí? Primera línea, atezo, beva o tremelimumab, durvalumab, y no responde, uno podría decir, la segunda terapia no es el sorafenib, ¿sí? Así que bueno, esa es una pregunta que queda, que existe y que lo indicamos, pero todavía no está estudiado, son drogas muy nuevas, ¿no? Y como tercera línea se propone el cabozantinib. Cuando indicamos sorafenib, dijimos que dividimos a los pacientes en tolerantes, ¿sí? Y a ellos le podemos dar el regorafenib, cabozantinib o ramucirumab en los pacientes que tienen alfa-feto más de 400. En los pacientes que son intolerantes al sorafenib, lo que vamos a proponer es, o sea, lo mismo, pero ya no el regorafenib, y podemos agregar el nivolumab, ¿sí? El regorafenib es un inhibidor multiquinasa que en el estudio de fase 3 aleatorio doble ciego controlado con placebo en hepatocarcinoma no resecable incluyó pacientes que habían progresado cuando recibieron el sorafenib. Se da también vía oral, se dan 160 miligramos día, se hacen ciclos de 3 semanas y una semana de descanso, y la mediana de sobrevida global fue de 10 meses versus 7 placebo, ¿sí? 7,8 placebo. Esta diferencia hace que haya una reducción del riesgo relativo de muerte del 37,6% cuando comparamos darle regorafenib versus placebo. Los beneficios en el tiempo también fueron beneficios en la progresión radiológica, en la tasa de respuesta objetiva, que fue del 11%, y en la tasa de control de la enfermedad. No hay diferencias en la calidad de vida, ¿sí? No sé por qué pasa tan lento esto. A ver. Ahí está. Perdón, ¿eh? El regorafenib, cuando la secuencia de los pacientes que le indicamos, sorafenib, regorafenib, resultó en un beneficio en la extensión de la sobrevida, y el aumento fue del 26, o sea, como pueden ver en el cuadrito, está acá con un redondito rojo, muestra que los pacientes que iniciaron con sorafenib no respondieron, siguieron con regorafenib, la sobrevida se extiende a 26 meses. ¿Sí? Comparado con 19 cuando no le damos el regorafenib, comparado con placebo. El beneficio fue similar en las áreas geográficas donde se evaluó este esquema. El cabozantinib también es un inhibidor multiquinasa que incluyó en el estudio, el trial, incluyó pacientes que tenían BCLC-B o C, CHAILA, es decir, función preservada, el performance status muy bueno, 0,1, con tratamiento sistémico previo sin respuesta, que podían ser tolerantes o intolerantes al sorafenib. También se da vía oral, la mediana de sobrevida fue de 10,2 meses versus 8 el placebo, es decir, tuvo una reducción del riesgo relativo de muerte del 24%. Sí tiene menos beneficio en el tiempo de progresión radiológica con una tasa de respuesta objetiva del 4%. La tasa de control de enfermedad es del 64% en el grupo que recibió el medicamento comparado con 33% el grupo placebo, y esto es estadísticamente significativo. Otro de los fármacos propuestos como segunda línea es el ramucirumab, que es un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Que se une al receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular, y que en su estudio muestra que incluye pacientes que tenían hepatocarcinoma avanzado, también BCLC-B o C, BCLC-B que no se le podía hacer otro tratamiento, CHAILA con muy buen performance status, 0,1, y que tenían alfa-fetoproteína igual o mayor a 400. Que habían tenido tratamiento previo con sorafenib, que habían sido tolerantes o intolerantes. La vía de administración es endovenosa, se dan 8 miligramos kilo y se indica cada 2 semanas. La mediana de sobrevida global fue de 8,5 meses versus 7,3 meses el placebo. ¿Sí? La proporción de pacientes que tuvieron una tasa de respuesta objetiva fue del 5% y no difiere demasiado con el grupo placebo. En conclusión,
El tratamiento sistémico avanzó muchísimo en los últimos 10 años, tenemos nuevos tratamientos, nuevos ensayos positivos y los negativos también han proporcionado muchísima información sobre distintas opciones terapéuticas, y teniendo en cuenta que mejoran la sobrevida global de los pacientes, el tratamiento no debe demorarse, puede ser que las decisiones con la inmunoterapia sean a través de un equipo multidisciplinario. Es importante iniciar el tratamiento oportuno, y mi mensaje es, como trasplantóloga o como hepatóloga también, es tratemos de diagnosticarlo en fases tempranas, no llegar al tratamiento cuando está avanzado. Podemos ofrecerle al paciente un tratamiento curativo, pero bueno, en el caso de que el hepatocarcinoma haya avanzado, esas son las opciones terapéuticas. Hay en desarrollo muchísimos más. Creo que extendía el objetivo de la clase nombrar todo lo que hay en desarrollo, ya bastante complejo es esto, pero bueno, espero les haya servido, y cualquier duda, acá estoy. Bueno, gracias, Pau. Me gustaría que hicieran algunas preguntas. Mientras no lo hacen, yo me voy a poner en el lugar de ellos. Vos explicaste muy bien todas las opciones que hay. Yo esto lo veo peor que el HSV cuando teníamos varios antivirales, porque acá vos mencionaste 8 drogas. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es poner tu número de teléfono para que te manden los pacientes. Entonces, en base, es lo que haría yo, es lo que haría yo. Entonces te voy a hacer la primera pregunta. ¿Quién tiene que tratar a estos pacientes? ¿El médico de cabecera, el hepatólogo, un hepatólogo especializado en cáncer o un oncólogo? O todos. Yo Sí, creo no sé que si todos, porque, digamos, a mí me parece que lo que vos has mostrado, en mayor o menor medida, es lo que se plantea para muchas enfermedades, y eso se llama tratamiento individualizado. Sin embargo, esto no es fácil de individualizar. Primero, las vías de señalización es chino. Primer punto. No es un genotipo y una carga viral, es chino. Segundo, desde hace 10 años que uno viene escuchando a todo el mundo de que vas a hacer una biopsia del tumor, vas a poner un chip, vas a saber, esta es la variante A, esta es la B, la C, la D, y cada variante va a tener un tratamiento. Pero yo esto hoy lo veo complejo, no solo porque han sido muy poco inteligentes para poner estos nombres, porque ya los nombres de los... ¿te acordás que teníamos el de Ledipasvir, teníamos todos los Asvir, los Buvir, los Previr? Pero esto es peor. Entonces, yo esto lo veo muy complejo, digamos, y yo te voy a decir lo que a mí me pasa. Yo en lo personal hoy no me siento capaz de... Primero, no es mi área de interés, pero cuando uno tiene un paciente, una enfermedad maligna diseminada, y uno puede determinar que viva, no sé, 40% o 70%, y tiene que saber elegir el mejor tratamiento para ese paciente, es de una complejidad asombrosa que vos lo dijiste, cualquiera lo puede atender, pero cualquiera que se ponga a estudiar esto, que es chino. Entonces, por eso te pregunto, ¿quién tiene que tratar a estos pacientes? bueno, hasta el 2000, o sea, antes del 2020, nosotros tratábamos a los pacientes con el sorafenib o el lenvatinib de acuerdo o sea, a través del diagnóstico de hepatocarcinoma avanzado. Después podíamos tener en cuenta el perfil de efecto adverso. Si el paciente tenía antecedentes de hipertensión, no le dábamos, elegíamos no darle el lenvatinib, o sea, podíamos usar el sorafenib, y ambos eran iguales, fueron estudios de no inferioridad, o sea que la sobrevida, el objetivo, digamos, se podía cumplir con los dos. Con la inmunoterapia cambia todo, porque nosotros los hepatólogos no estamos acostumbrados a manejar esas drogas y esos tratamientos, y a la vez, para el oncólogo, el hecho de que ese tratamiento, que ellos sí están acostumbrados a usarlos en otros tipos de tumores, ese tratamiento es sobre pacientes cirróticos. Entonces creo que a medida que se hace complejo el tratamiento, o también digamos, el seguimiento debe acompañar esa complejidad. Yo creo que el tratamiento de la inmunoterapia es entre los dos, entre un hepatólogo que sepa de cáncer y un oncólogo que le interese el hígado. Tiene que ser ¿Eso combinado, existe? para mí. ¿Eso existe? Y los lugares, en realidad,
Yo en su momento fui socio fundador del ILCA, del International Liver Cancer Association. Y el primer meeting que fue, yo me di cuenta que el ILCA era más una sociedad de oncología, sacando que tiene todos los tratamientos, etcétera, y que tiene un componente de trasplante. Pero ahí yo ya me di cuenta que la forma de expresar los resultados era de la literatura oncológica. Y si bien es cierto que los oncólogos, a ver cómo lo digo, no les va muy bien con los pacientes con cirrosis, si se cortan solos, también es cierto que esto tiene una complejidad asombrosa. Y también es cierto que los oncólogos manejan estas drogas con nombres raros todos los días, porque hoy es la era de los monoclonales. Pero yo te digo honestamente, yo esto lo veo súper complejo y a mí me genera inseguridad si yo estoy parado frente a un paciente y no le ofrezco lo mejor. Porque no sé, es los que vos pusiste como primera línea, dejá el sorafenib y dejá el lenvatinib. Esto para all comers, la terapia inmunológica No. que vos mostraste. Vamos a suponer que un paciente tiene 1100 de alfa-fetoproteína y es B, tenés otro NASH con alfa-fetoproteína normal y tenés un C, no sé, con lo que quieras. Digamos, ¿esto se individualiza o uno le da la primera línea a todos? En el caso de la inmunoterapia hay, digamos, la causa de la cirrosis puede hacer cambiar, pero no hay mucho porque es bastante nuevo. Pero sí, por ejemplo, se excluyeron todos los pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces, sí, lo mismo para el sorafenib, responden las hepatitis virales, responden más que otros, pero la realidad es que sí se puede dirigir y sí se puede pensar en la enfermedad de base, pero no es que todos los tratamientos son para todos los pacientes, no. Hay, digamos, hay cosas a tener en cuenta. En el caso de la inmunoterapia, enfermedades inmunes severas no lo pueden recibir, los pacientes hipertensos pueden empeorar bastante, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Tienden a tener como riesgo el sangrado, por lo tanto, si el paciente tiene varices esofágicas que sangraron, no está recomendado. Si tiene varices esofágicas hay que tratarlas y después indicarlo. Digamos, por eso digo que el tratamiento en el caso de la inmunoterapia es combinado, tiene que ser Es aún entre más los dos complejo. especialistas. Entonces, la próxima pregunta es, ¿qué dice Mr. Osde o Mr. Galeno con estas drogas? En algunas obras sociales como OSDE, que OSDE para los que son del exterior es una prepaga privada, es la medicina privada en Argentina, creo que es una de las más grandes dentro de las privadas, autorizan y cubren el tratamiento con inmunoterapia. En cambio, en el Estado, lo estatal, todavía no está reglamentado la cobertura, seguimos con el Pero cuando sorafenib. yo dije OSDE me refería a todos los prepagos, OSDE como abanderado, pero me refiero en general al sistema. Vos tenés en Argentina el sistema de prepagos, tenés el sistema de seguridad social, obras sociales sindicales, todo lo que es, y después tenés el Estado. Ahora, estos tratamientos, ¿qué parte de la seguridad social no los cubre? Para decir, ya En el dijiste, lo estatal, público todavía falta. en lo estatal todavía no hay disponibilidad de este No, tratamiento pero me para los refiero pacientes. en lo En privado lo que no privado sí, sean si se todas. autoriza, Si vos tenés un eh, paciente de la UOCRA, te lo cubre. deberían porque es mucho mayor la sobrevida. O sea, el estudio claramente demuestra que la sobrevida en comparación con sorafenib o lenvatinib es mucho mejor. Es un estudio serio, publicado, y digamos, contra eso no hay nada. Por eso es que uno dice, bueno, yo primera línea tengo este tratamiento, la inmunoterapia, y después pasaría al SORA o al lenvatinib. Bueno, si no responden a la inmunoterapia, queda la pregunta esta, ¿no? ¿Queda la segunda terapia del sorafenib? Esa es la pregunta del millón. A mí lo que me gustaría es que alguno del otro lado escribiera cómo se siente frente a esto. Alguien que haga hepatología general o que haga gastro, digamos, cómo se siente si hoy se para un paciente de ellos con cáncer y le dice, doctor o doctora, ¿cuál de todas? Yo estuve en internet, veo que hay muchas cosas, ¿cuál? Acá mandaron una Biblia. ¿Cuál de todas estas Dani, drogas uso? Eh, Dani, ¿Cuántos, digamos, cuántos se sienten, digamos,
confiados en que lo pueden tratar. No lo sé, me gustaría que alguno del otro lado comentara esto. Ahora acá te escribe Daniela Basso. Hola Dani, ¿cómo estás? Hemos tenido 2 pacientes con atezo bevacizumab, pero me ha surgido la duda, espera que no lo puedo... Sí, yo lo terminé de leer. ¿Me ha Ella dice, surgido la el duda? ¿Lo atezo, leíste ya? Bueno, dale, sí, entonces... la pregunta está buenísima, porque el atezo beba, el beba sobre todo, tiende, o sea, el efecto adverso más serio o preocupante es el sangrado. Entonces, teniendo en cuenta que estos pacientes no son pacientes comunes, tienen de base una enfermedad Perdóname, ¿por severa, qué como sangran? ¿Por qué sangran? por el mecanismo de acción de la droga, pero no te voy a explicar, la ¿Pero fisiopatología alteran te la la debo. coagulación en forma sistémica No, o es un tema no. local? No, no, sistémica no, porque creo, o sea, no te lo voy a contestar con seguridad, pero sistémica no, pero tiene ese efecto adverso del sangrado. La verdad es que no sé por qué vía fisiopatológica tienden a sangrar más. Pero es como un efecto adverso bastante frecuente y en otros tumores también. Lo que dicen es que los pacientes que tienen varices esofágicas que han sangrado, a esos no le tenés que dar, no le indicás. Los que tenían varices esofágicas fueron excluidos del estudio, pero si el paciente tiene varices esofágicas chicas que supuestamente no tienen riesgo de sangrar, no estaría totalmente contraindicado. Pero es discutible. Muy bien, ¿alguien Ese quiere problema hacer no es- algún comentario? No, quería hacer un comentario en base a la pregunta anterior. Creo que cuando vos decís quién tiene que tratar a estos pacientes, hoy no hay una respuesta clara. Y, y mirando lo que uno puede hablar como virtudes y desventajas, nosotros tenemos una virtud y el oncólogo tiene una desventaja. Es decir, la virtud nuestra es saber tratar al cirrótico y el oncólogo la desventaja que tiene es no saber tratarlo. Pero yo creo que a la larga vamos a terminar trabajando juntos, porque, y eso te lo pego a la pregunta que hacías recién. Yo como hepatólogo tengo ahora un paciente que progresó con el sorafenib. Y la indicación, porque ya empezó con Sora antes de que la teso-beva sea de primera línea, la indicación es pasarlo a teso-beva. Yo salgo corriendo. Pues pensar en una droga inyectable cada 3 semanas, que no, la verdad no es el marco de seguridad, uno no se dedica a esto, tenés que empezar a dedicarte como si fueras casi un oncólogo, hace que tengas que trabajar en forma conjunta, ¿no? Y al oncólogo no le da seguridad manejar un cirrótico solo. Entonces creo que Sí, ahí está lo que es de ventaja pero y oportunidad. a nosotros tampoco nos da tanta seguridad manejar cáncer avanzado. No, no tenemos No, tan imposible. en tanto. Estos pacientes, o sea, yo creo que, y aparte de las recomendaciones, la inmunoterapia tiene que ser manejada de forma multidisciplinaria, o sea, entre los dos. No hay manera, o sea, no hay manera de que lo manejemos solos. Y lo que uno ve es que cuando uno le da al paciente a un oncólogo, abandona el oncólogo, no tiene tanto control sobre lo patológico, por lo tanto nosotros lo tenemos que seguir, porque aparte el paciente sigue siendo cirrótico, tiene otras cosas, otros riesgos, y uno ve que se pierde mucho eso. Yo he tenido pacientes que han presentado por ahí, no progresión tumoral, el tumor está estable, pero tienen progresión de la cirrosis, ascitis, en fin, y siguen con tratamiento sostenido con sorafenib, vamos a decir, que es de alto costo también, además, costo por todos lados, costo económico y costo para el paciente, porque impacta mucho en la calidad de vida. Entonces, yo creo que hoy en día Yo es no digo que nosotros indiscutible, no tengamos que tratarlo, yo digo que los yo creo que hepatólogos los que dos, traten esto se van a tener que poner a estudiar en es, serio. sí, Acá Ana Palazzo dice, bueno, saluda y dice, he podido tratar solo 2 pacientes con ateso, el primero un hombre de 82 que lo está haciendo con muy buena tolerancia, de 3 lesiones desaparecieron 2, con el oncólogo, bien esa expresión de Anita Palazzo, codo a codo con el oncólogo. Así que está bien, me parece Ya que está meses. bien. Lo único que yo digo es que los hepatólogos que se dediquen a esto va a tener que ser un tipo de una subespecialidad, como es el trasplante, como eran las hepatitis virales. Esto
no es tan fácil como parece. Por ahí tampoco es tan difícil como parece. Y acá te pregunta, no sé quién es, dice Ana, hola Paola, medido en meses, ¿cuánto aumenta la sobrevida con los inmunológicos sobre el sorafenib? Es decir, ¿qué incremento de la sobrevida tienen los tratamientos inmunológicos nuevos sobre, vos lo mostraste, digamos, en la Sí, primer diapo, que era 84 versus 72, una cosa así? exacto, 84 versus 72 era a los 6 meses. Y al año es el acceso beba era 60 y pico, 70 versus 50. Y eran estadísticamente significativos, ¿no? Yo no he tratado ninguno con esta droga nueva, pero ¿qué tolerancia tiene el atezo con bevacizumab? Tiene muy Porque una tasa. pongámonos de acuerdo, el sorafenib, un venenito, pongámonos de acuerdo, era como era el telaprevir cuando apareció la hepatitis C, o el interferón mismo, hay que bancarse esa droga. Entonces la pregunta es, además de prolongar la sobrevida, ¿tienen mejor tolerancia que el SORA? En el caso de los efectos adversos es similar y tienen buena tolerancia, ¿sí? O sea, obviamente que en pacientes muy seleccionados, porque fue hecho en pacientes muy seleccionados. Eh, pero sí, hay que estudiar si las varices, si tienen alguna otra enfermedad que pueda provocar hemorragias, la hipertensión es un efecto adverso frecuente, el Pero sangrado y la tienen todo lo hipertensión del son los más pelote de seguros. la piel, del mano-pie, No, de la diarrea, de manos-pies, todo eso, porque no. digamos, Manos-pies no, comparte con el empatinib, la hipertensión, y bueno, y efectos adversos como de todas las drogas. No puede alterar también el hepatograma, por eso también pedís laboratorios bueno, y controlás, pero es bastante bien tolerado. no sé si hay alguna otra pregunta. Mi última pregunta sería, ¿hoy a quién le da sorafenib? Sí, digamos, teniendo en cuenta que es En un el mundo ideal, cirrótico, ¿eh? En el mundo en el ideal, mundo no en el ideal, sistema público, en el mundo ideal. al que no puedo darle la otra droga, Pero ¿cuál la sería? Porque tiene inmunoterapia. Sería un contraindicaciones para la paciente. inmunoterapia. Un cirrótico, claro, por eso. La inmunoterapia, el atezo beva, se da en pacientes que no tengan enfermedades inmunes severos, hipertensos severos tampoco. Digamos, en los pacientes que tengan varices, que hayan sangrado, que estén muy descompensados, en ese tipo de pacientes no está indicado. Por lo tanto, en esos les daría el sorafenib. Pero ante las mismas condiciones, si tengo que elegir, no puedo no elegir atezo porque tiene mejor sobrevida que el otro. Y la pregunta última entonces es, cuando yo hice el comentario este de que hace 10 años se decía, bueno, se van a volver a biopsiar todos los HCC, en base a eso se va a ver qué expresa desde el punto de vista molecular y se va a elegir la droga apta para ese paciente. ¿Eso es vía muerta o todavía hay expectativas de que pase? No, hay expectativas de una medicina más de precisión, digamos, sí, hay, obvio. Todo, la investigación va para ese lado. Podemos hacer el parangón con el virus de la hepatitis C, hasta que salieron los pangenotipicos, si vos te acordás, en cada genotipo había 4 categorías. Naive sin cirrosis, naive con cirrosis, naive expuesto, cirrosis expuesto, y entonces de alguna forma, antes que aparecieran los pangenotípicos, el tratamiento estaba individualizado de acuerdo al tipo de virus. Ahora acá, digamos, primero, no se biopsian los HCC sacando en los estudios de investigación. Entonces, vos acordate también que, por ejemplo, el sistema canadiense de trasplante, en todo el mundo uno usa Milán, que es decir, me fijo en el número de nódulos y en el tamaño, porque esos son marcadores surrogantes de alguna forma de la biología tumoral. Pero en Canadá, tenés un tumor de 15 centímetros, lo biopsian, si es diferenciado, lo trasplantan, porque asumen que la diferenciación es más importante que el tamaño y el número de nódulos. Entonces, ¿a dónde llegamos? Porque decir diferenciado o indiferenciado es burdo. Yo estoy hablando de algo mucho más elegante y preciso, que sería como secuenciar el virus C. Ahora, eso hubo mucho entusiasmo y se Sí, dijo, se van a volver a biopsiar a todos los HCC, pero me da la sensación de que no pasó nada. no, pero sí, sigue, hay marcadores, o sea, hay desarrollos.
En todos los trials que vos mostraste, ¿hicieron biopsias? No. No, el diagnóstico de hepatocarcinoma es con los criterios No, que por conocemos supuesto. a través de Yo las estoy imágenes. hablando de variantes moleculares que sirvan No, para decir, por un lado, biología tumoral y por otro lado, de individualizar la terapia, porque así como algunos, creo que es el Ramusi, no sé cuánto, se usa en alfa-feto alta, bueno, los HCC con alfa-feto alto es un subtipo molecular, generalmente agresivo. Pero está el alfa-feto, está el PIFCA que usan los japoneses, y después la mancha verde y roja que a todo el mundo le encanta, digamos, no pasó la prueba del tiempo, me no, parece. no, hoy no, hoy en lo que es todo esto que sería la medicina de precisión, no hay nada. Hay mucho escrito, mucho desarrollo, pero nada que uno en la Pero práctica clínica pudiera. el número de drogas ha sido impresionante. Pasamos del serafenib, vos mencionaste 8 drogas, debe haber más, pasamos de una Hay a muchas 8. más, hay muchas más, que todavía están muchas en fase 2, pero no las puse porque es como son fase, o sea, no están No, como pero a no, mí. no, que si Pero hay querés, muchas, ¿eh? si querés Muchas. deprimir a todos, ponelas y entonces ya. Pero bueno, por lo menos Sí, veo que pero algunos como Anita Palazzo o Daniela Basso han tratado y bueno, me alegro, habrá que estudiar. Está bueno que haya que estudiar, la porque si experiencia no, de ellas trataron junto con onco. Sí, sí, se autoriza, eso yo que no se tengo autoriza. duda que es la área de la hepatología en la cual ha habido cambios más trascendentes, porque el NASH, hay mucho bla bla, mucha patogenia, pero en el NASH hay ensayos clínicos que le va mejor al placebo que a la droga. Pero en esto me parece que cada introducción de un nuevo tipo de fármaco ha ido mejorando y eso en realidad está bueno. Yo te diría que es la única área y lo que va a pasar con la hepatitis B en los próximos 5 años, pero esto ha sido muy importante. Bueno, muy bien. Si nadie tiene alguna pregunta más, gracias Pau, gracias Fer y los espero a todos. Los que tengan ganas en el simposio de CMB, que promete estar muy lindo y ya hay muchos inscriptos, y si no, para este curso cuya primera sesión será en septiembre. Así que les deseo a todos que la pasen muy bien. Y gracias por participar y por quedarse a la discusión. Nos vemos. Chau, Chao chau. a todos, chao, chao.